Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un placer el que estés nuevamente acá conmigo en esta sesión. Déjame decirte que te felicito por estar tomando estas sesiones a través de este medio digital y créeme que el tiempo que estás invirtiendo en estas sesiones te traerá muy buenos resultados. En esta oportunidad y en esta sesión vamos a analizar algo muy importante y es por qué actuamos como actuamos. Espero que la sesión anterior haya sido de tu agrado y te haya servido de mucho. Y sé que esta terapia, esta sesión que vamos a tener en este momento será mucho más productiva. Permíteme explicarte lo siguiente. Nosotros somos el resultado de muchos eventos. Nuestra conducta no se debe a una razón como tal. Somos el resultado de la forma en que nos criamos. Somos el resultado de los recuerdos cuánticos, de los recuerdos centrales. Somos el resultado del ambiente, de la cultura. Somos el resultado de la incidencia social. Es decir, para responder la pregunta, ¿por qué actuamos? ¿Cómo actuamos? Y luego pasar a analizar las heridas de la infancia, es necesario hacer un análisis bastante amplio acerca de esto. Existe algo que se llama recuerdo cuántico. Un recuerdo cuántico pareciera que estamos hablando de algo místico, pero en realidad es algo bastante común y más común de lo que se cree. Permíteme explicarte que nosotros tenemos algo que se llama herencia genética. La herencia genética es este legado que viene incluido en nuestro ADN. Estos recuerdos cuánticos son el resultado de la herencia ancestral. A la hora de que fuimos engendrados, en ese momento, tanto el esperma como el óvulo de tu madre se juntaron y estos dos traían ya cierto conocimiento, ciertos recuerdos cuánticos que son de sus antepasados. En esa información tenemos lo que nosotros vemos ahora en nuestra fisionomía. Si te has dado cuenta, muchas veces dicen las personas, este niño se parece a su abuelito, se parece a su abuelita, se comporta igual o tiene los mismos gustos. Esto es en razón a que hay una herencia genética, pero no solamente en la fisionomía, sino también esta herencia genética va más allá de la fisionomía, ¿de acuerdo? Va más allá de esto y tiene que ver con el todo. Toda la información que estaba en ellos en ese momento pasó a ti, pero no tienes acceso a esa información, por lo menos no de forma consciente. De cierta forma, esto va a predefinir la conducta del ser humano, de tal manera, para que veas esta situación, que el 40% de tu conducta depende
de la herencia genética, para que veas cuál es la incidencia de los recuerdos cuánticos, de tal manera que la forma en la que tú actúas, el 40% de la forma en la que tú actúas, el 40% de tu conducta no es tu responsabilidad, sino es responsabilidad de la herencia genética, a lo que se le llama también recuerdos cuánticos. Ok, en cuanto a esta información, en cuanto a este comportamiento, a este 40% de comportamiento, nada se puede hacer, porque esto está en nuestro ADN. No puedes ir y modificar tu ADN de la manera en la que quisiéramos hacerlo. Sí se pueden mejorar ciertos aspectos, sí se pueden modificar, pero no eliminar. Entonces partimos desde ese punto, que no podemos eliminar esto, que sí podemos hacer ciertas modificaciones. Ahora, estas modificaciones sí estarán en función a nuestra habilidad, a nuestra pericia. Pero bien, vamos entonces al 60%. Hemos hablado del 40, que es estos recuerdos cuánticos, que es la herencia genética, y ahora vamos con el 60%. ¿Por qué actuamos como actuamos? Bien, tuvimos una infancia del año 1 al año 7. Es una etapa muy importante. Créeme, es la etapa más importante de la vida. Aparentemente, es una etapa en la que no tenemos muchos recuerdos, según nosotros, y que aparentemente no pasó mayor cosa en esa etapa. Ahora, déjame explicarte que de 1 a 7 años se estaba formando en ti lo que se llama la personalidad. Ahora bien, en ese momento no teníamos a la disposición el filtro, un mecanismo de defensa como lo tenemos ahora. Existe nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Nuestra mente inconsciente es la que almacena toda esta información y es la que almacena, por decirlo de esta manera, el potencial más grande, la reserva de energía, reserva habilidades, reserva la fuerza instintiva. Esta mente inconsciente es muy poderosa. Puede hacer mucho más cosas de las que la mente consciente puede realizar. Ahora bien, cuando estabas entre el año 1 al año 7, el mecanismo de defensa que existe hoy entre la mente consciente y la inconsciente no existía. Por lo tanto, como no existía este filtro, todo lo que nosotros vivimos en esos primeros años de vida absolutamente quedó grabado directamente en el inconsciente. Por esa razón, para que tú observes esto, los niños viven en un mundo mágico, ¿de acuerdo? Para un niño es fácil imaginar, para un niño es fácil vivir en otra realidad. Un niño no vive en nuestra realidad de adulto. Si lo quieres tomar bíblicamente, puedes observarlo, lo que dice en Primera de Corintios 13, su versículo 11, cuando explica, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y hacía esto y esto de niño. Es decir, vivíamos en, en una mente inconsciente y eso nos permitía que toda la información que se nos dio, toda esta información quedara directamente guardada ahí, que
ahora constituye lo que se llaman recuerdos centrales. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta información guardada ahí? A la que hoy no tenemos acceso de una manera tan directa o tan fácil. Sí podemos accesar a esta información, pero no de la manera en que nosotros quisiéramos accesar. Ok, ¿cómo se formó esta situación? ¿Cómo se dio forma a esto? Aquí vamos a observar varios aspectos. Hay algo que se llama ambiente, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del ambiente no nos referimos al clima como tal o al medio ambiente, sino al ambiente en el que nosotros estuvimos del año 1 hasta el año 7. Ese ambiente va a determinar muchas cosas. Hay algo que se llama ambiente familiar, ¿de acuerdo? La próxima sesión vamos a ahondar en el ambiente familiar, porque vamos a hablar ya acerca de algunas heridas de la infancia. En esta nos vamos a concentrar en aspectos un poquito alejados del ambiente familiar. Vamos a hablar, sí, del ambiente, pero vamos a tomar como referencia no nuestra casa, sino el ambiente que teníamos nosotros alrededor de nuestra casa. Es por esta razón que las personas que crecen en determinados lugares, en determinadas colonias, son considerados, algunos de ellos que crecen en lugares que son marginados por la sociedad. Eso repercute en la conducta del ser humano. Otra cosa que repercute es la influencia social. Es decir, la sociedad ejerce una influencia muy poderosa sobre nosotros. ¿Sí? Dependiendo de dónde, en qué sociedad nosotros nos formamos, así también vamos a vivir, así también vamos a actuar, dependiendo de la sociedad. Y esto es, no es lo mismo una persona que nace y crece en un ambiente social pacífico, un ambiente social donde hay costumbres bastante marcadas en cuanto a la cultura, en cuanto, eh, vamos a decirlo de esta manera, donde hay un incentivo a la educación y todo esto, a crecer en una sociedad un poquito retrógrada, donde esa sociedad me aísla de toda esta información positiva, como el estudio y todo eso, ¿de acuerdo? Hablamos también de la cultura. Es otro aspecto que nos va yendo, que nos va formando, ¿de acuerdo? La cultura. ¿Qué sucede con la cultura? Eh, Puedes observar hoy y nuestra sociedad está siendo absorbida, ¿sí? Nuestra sociedad está siendo absorbida y tenemos una influencia de una cultura de otros países. Esto es semejante a lo que sucedía allá en el tiempo de Roma, el Imperio Romano. Roma era el que gobernaba, pero la cultura que predominaba era la cultura griega. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa era quién predominaba, quién tenía el imperio, y otra cosa era la la cultura que predomina. Por ejemplo, en Israel, eran los romanos los que gobernaban, pero con influencia griega, con cultura griega, ¿de acuerdo? Y de esa manera, las personas que allí vivían, así se comportaban conforme a la cultura. Ahora, en este tiempo, estamos siendo absorbidos por una cultura urbana, por una cultura, es una mezcla entre puertorriqueña, colombiana, brasileña, panameña. Es una mezcla de culturas, la que hoy se llama cultura urbana, la que tenemos en este momento. Y esa es la que está
por el momento, influenciando la conducta del ser humano, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues estamos hablando de todos estos aspectos, ¿sí? Un aspecto social, ¿sí? Cuando hablamos del aspecto social, es bien importante que observemos, observes por un momento y trates de recordar cómo fue la influencia social en el tiempo que tú eras niño. Procura hacer un análisis y tratar de recordar un poco o trata de indagar, trata de recordar o con algún familiar tuyo, con tu padre, con tu madre, con alguien, trata de averiguar cómo era la influencia social en aquel tiempo. Bien, déjame platicarte un poquito acerca de la influencia social. Hay diferentes estudios, por ejemplo, la psicología social, que es una rama de la psicología que se ha especializado en analizar la conducta del ser humano, pero viviendo en sociedad, diferente a la psicología clínica o diferente a otro tipo de psicología, que examina la conducta del ser humano en otro tipo de ambiente. La psicología social estudia, investiga al ser humano, pero en el contexto social. Ahora, estos han realizado diferentes estudios y algunos de estos estudios que se han realizado, estos estudios muestran cómo las personas se dejan influenciar por la sociedad en la que viven. Algunos de estos, para ponerte algún ejemplo, algunos de estos seleccionan personas al azar. Tienen personas ya las cuales están eh, preparadas para realizar ciertas funciones y están todas estas personas que ya están preparadas y está la persona que es el objeto del estudio. Pueden poner diferentes figuras y le dicen, ¿cuál es, por ejemplo, la figura más grande? Y tienen 10 personas que ya están preparadas, ¿de acuerdo? Y llaman a esta persona que es el objeto del estudio. Esta persona que es el objeto del estudio, él tiene su propia percepción. Puede estar viendo 3 objetos distintos, ¿de acuerdo? Pero si 10 personas dicen, este objeto que está aquí es más grande que este otro, la gran mayoría de personas, aunque ellos sepan que el otro objeto es mucho más grande, se va a dejar influenciar por la sociedad en la que en ese momento él está interactuando, porque la gran mayoría de personas no quieren estar en contra de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad tiene un impacto muy significativo en nuestra conducta. El analizar por qué yo actúo de la forma en que actúo, por qué yo percibo la vida de esta manera, por qué yo me siento de la forma en que me siento, por qué me siento así, por qué vivo así, por qué mi estado afectivo es así, por qué mi conducta es de esta manera, porque la sociedad en la que nosotros crecimos tuvo muchas repercusiones en nosotros. Si la sociedad dice esto es verde, aunque sea blanco, muchas personas aceptan y aunque vaya en contra de sus pensamientos por el hecho de que la sociedad dice esto es de tal color, terminas cediendo, terminas aceptando lo que la gran mayoría de personas dicen. Esos son experimentos sociales, pero tienen mucho que ver con la conducta. Tenemos un impacto cultural, un ambiente cultural, tenemos lo que es lo social, ¿de acuerdo? Tenemos lo cultural, lo social, podemos también poner ahí lo religioso, lo político, en lo cultural también van lo que es la música, la lectura,
vamos a poner también quizás por ahí los deportes y todo esto, todo lo que está a nuestro alrededor, de alguna manera va a influenciarnos, ¿de acuerdo? Para sacar este resultado de por qué actuamos como actuamos, necesitamos hacer el siguiente ejercicio. Te pediré que en una libreta, busques también una pluma y en esa libreta escribas lo siguiente, según lo que te acuerdes, porque hay muchas cosas de que probablemente no te acuerdes o es probable que alguien te las haya contado. Ahora, escribe lo siguiente, ¿cómo fue el ambiente en el que yo crecí? ¿Cómo fue el ambiente en que yo crecí? Y escribe, el ambiente en el que crecí fue un ambiente de paz. Escríbelo, por favor. ¿El ambiente en el que crecí fue un ambiente de paz? ¿Sí o no? Tú conoces la respuesta, ¿de acuerdo? Procura escribir también lo siguiente. El ambiente social donde yo crecí era de esta y de esta manera, ¿ok? Tú me avisas cuando hayas terminado, cuando hayas escrito, cómo fue el ambiente social. Muy bien. Escribe también cómo fue el ambiente cultural. Si necesitas tiempo, por favor, pausa el video y luego, por favor, continúa. Aquí te espero. Muy bien. Ok, ¿ya tienes? Si tu ambiente en el que naciste y creciste fue pacífico o no. Ya tienes cuál fue la influencia de la sociedad en ti. ¿Cuál fue la o cómo fue la cultura en la que tú creciste? ¿De acuerdo? Ya lo escribiste. Ahora también analiza si hay otro contexto que te pudiera influenciar, ya sea religioso, ya sea, pues, de alguna manera político o de alguna forma que haya otro contexto que pudo haber afectado o no tu desarrollo, ¿de acuerdo? Escríbelo, por favor, si existe. Aquí te espero. Muy bien. Hemos analizado entonces y has escrito también lo que percibes tú que pudo haberte afectado. Ahora, ¿para qué te sirve toda esta información? Porque esta información es parte de los recuerdos centrales, ¿sí? Es parte de los recuerdos centrales que están ahí, que puede ser que estos recuerdos centrales te ayuden o te perjudiquen. Esto unido a las heridas de la infancia. Bien, déjame hablarte un poquito acerca de lo que es em, lo que viene a través del ADN. Puede ser que parte, puede ser que parte de la conducta, de la forma en la que tú te expreses, de la forma en la que tú hables, de la forma en la que tú te comportes, esté relacionada a tu familia, ¿de acuerdo? Bien, déjame platicarte un poquito acerca de esto.
esta situación es tan compleja, esta situación es tan compleja que el ser humano puede heredar los trastornos de sus padres. Puede heredar los trastornos de sus padres. Ahora, quiero que cuando mencione la palabra trastorno psicológico, no tengas temor a esa palabra, que no la tomes a la ligera, pero que tampoco vayas a traumarte con esta palabra, porque en realidad esto es mucho más normal de lo que tú crees. En el paso de las siguientes sesiones y siguientes videos, te irás dando cuenta. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si un padre o una madre es depresivo, tiene un trastorno depresivo y así engendra a su hijo, y están siendo él una persona depresiva, obviamente su hijo puede heredar, puede, no es que sea al 100% que lo va a heredar, puede heredar el trastorno depresivo. Y por eso es bastante común que un padre depresivo tenga hijos depresivos, ¿de acuerdo? Es bastante común que una madre o un padre obsesivo compulsivo tenga hijos obsesivo compulsivos. Un padre narcisista tenga hijos narcisistas, ¿de acuerdo? Entonces, porque la herencia genética tiene mucho que ver. De hecho, es el 40% de la conducta, 40% de la conducta lo que va a facilitar en la forma en que te desenvuelves en la sociedad. Es decir, tu conducta, el 40% de la forma en la que tú actúas, se lo debes a la herencia genética. Y el 60% es del ambiente. ¿Ok? Bien, te explicaba algo hace un momento. El ambiente social, el ambiente cultural, es decir, la música que escuchaste, los libros que leíste, la información que recibiste, el arte, el deporte, la religión, absolutamente todo este contexto ambiental forma parte hoy de lo que se llaman recuerdos centrales. Estos recuerdos centrales son los que predisponen hoy nuestra vida. Ahora, los recuerdos centrales no solamente son estos, ¿de acuerdo? No solamente son estos, sino que aquí también entra el parte de lo que es el ambiente familiar. Y en el ambiente familiar están, pues, que es el tema central de estas charlas, de estas sesiones, que son las heridas de la infancia. Pero déjame explicarte que en este 60%, es decir, el 60% de tu conducta no es solo las heridas de la infancia, ¿de acuerdo? Por esa razón no podemos concentrarnos directamente en las heridas de la infancia, sino que necesitamos analizar todo el contexto, porque cuando hablamos de recuerdos centrales no son solo las heridas de la infancia, sino que también interviene el ambiente social, ¿de acuerdo? El ambiente social, el cultural, y en el cultural entran deportes, música, entran libros, entra religión, también está un contexto político, todo esto que está, que te rodea, absolutamente todo eso que te rodea y que te rodeó en los primeros años de vida, eso forman parte de los recuerdos centrales. Es decir, en ese momento, fíjate, en ese momento en el que tú tenías de 1 a 7 años, tú estabas absorbiendo información.
Y esa información que estabas absorbiendo no solamente es del ambiente de la casa, sino de todas partes. Para que tengas una idea mucho más amplia, imagínate un niño, poniendo un ejemplo de ahora, un niño de hoy, de 4 o 5 años, bailando reggaetón, ¿de acuerdo? ¿Qué información está absorbiendo? ¿Qué cultura está absorbiendo? Eso que hoy está absorbiendo, el día de mañana va a afectar su conducta. Entonces, así como estamos viendo que ese niño el día de mañana va a afectar su conducta, va a afectar su estado emocional, va a afectar su estado afectivo, de la misma manera a nosotros nos marcó. Entonces, por eso es necesario ir hacia atrás y analizar en qué ambiente me crecí yo, cómo era mi ambiente. Era un ambiente bélico, un ambiente pacífico, un ambiente de guerra, era un ambiente de paz. ¿Cómo era el ambiente en el que yo crecí? ¿Cómo era la influencia social? ¿Cómo fue en la cultura, en los deportes? ¿Cómo influyó todo aquello? ¿Cómo influyó en mi vida? Porque nosotros somos, si es cierto, somos individuos, pero estamos de alguna manera interrelacionados con las demás personas y de una o de otra manera estamos recibiendo influencia. Ok, muy bien. Quiero que escribas también en tu cuaderno, por favor, así como has ido escribiendo, como has ido escribiendo. Quiero que escribas así de manera quizás un poco resumida, cómo fue tu infancia y cómo te interrelacionaste con tus amigos, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación que tuviste con tus amigos? ¿Tuviste muchos amigos? ¿Tuviste pocos amigos? ¿Y cómo te llevaste con ellos? ¿Cómo interactuaste con ellos? ¿O no tuviste amigos? Entonces, por favor, escribe mi relación con los amiguitos, es decir, con los amiguitos, amiguitas, fue de esta y de esta manera, y yo me interrelacioné de esta forma. De igual manera, si en esas edades no te acuerdas haber tenido amiguitos, amiguitas, o simplemente no tuviste amigos en esa época, entonces también escribe no tuve amigos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué te va a servir todo esto? No te preocupes, en los próximos videos yo te voy a explicar que para qué vamos a utilizar toda esta información. Muy bien. Cuando estés listo, cuando estés listo y tengas ya escrito cómo fue esa relación con tus amigos, entonces estamos listos también para pasar a la siguiente sesión. Pero antes de pasar a la siguiente sesión, quiero preguntarte cómo te sientes. ¿Cómo te sientes explorando tu pasado? ¿Cómo te sientes analizando que lo que hoy eres es por causa de tu pasado? Si es cierto, muchas veces decimos hay que soltar el pasado, hay que dejarlo ir. Sí, después que haya sacado todo el aprendizaje y haya solucionado todos los problemas que tenemos que solucionar, ¿de acuerdo? No podemos pretender dejar ir el pasado cuando todavía no hemos resuelto los conflictos, porque muchas veces hay conflictos no resueltos y son los conflictos no resueltos los que simplemente no nos dejan avanzar. Muy bien, entonces escribe por favor cómo te sientes, cómo te sientes hoy, cómo te sientes al saber que parte de lo que tú eres hoy se debe a estos
ambiente, en este contexto. ¿Cómo te sientes al saber esto? ¿Cómo te sientes al recordar todo esto? Cuéntame cómo te sientes. Cuéntame qué te parece. Muy bien, cuando lo hayas escrito, por favor, daremos paso a la siguiente sesión. Muy bien, agradezco este tiempo que estás tomando y te felicito por este tiempo que has tomado para ti, porque créeme, tú eres especial y te felicito por estar haciendo este trabajo. Nos miramos entonces en la próxima sesión, en la sesión número 3.